Saludos a todos los hermanos, amigos, oyentes en este día tan especial. Es el momento de sentarnos a escuchar palabra de Dios. Queremos enriquecer sus conocimientos respecto a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vamos a tratar un tema sobre las formas en que Dios ha utilizado para hablarle al hombre. Y para eso tenemos un texto bíblico en Hebreos capítulo 1, donde nos dice las Sagradas Escrituras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, queda claro que el Antiguo Testamento nos declara a través de todas sus páginas las formas en que Dios utilizó para hablarle al hombre. Hay pruebas en las Escrituras de esa intervención divina, de cómo Dios, mis estimados hermanos, trató con el hombre, la forma en que lo hizo. En ocasiones Dios se manifestó como forma de ángel. También Dios se manifestó y habló a través de sucesos. La Biblia habla que a Moisés Dios le habló a través o por medio de una zarza ardiendo. También por la nube y por la columna de fuego que los guiaba por el desierto. Dios utilizó profetas donde su palabra estaba en la boca de ellos para hablarles. Tenemos también figuras y sombras en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios dijo: harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová. En Éxodo 25, verso 8 encontramos esas palabras. El tabernáculo también fue figura de un mensaje de la persona de Jesucristo, mostrando la forma en que el hombre tenía que acercarse a Dios, y en cada detalle vemos la obra magistral del sacrificio. Moisés fue comisionado por el Señor para que lo hiciera con todos sus detalles conforme el modelo que le había sido mostrado en la montaña, porque cada parte de esa hermosa construcción representaba alguna verdad preciosa que debe ser transmitida y aplicada a la vida de cada creyente. Para entenderlo mucho mejor, conviene examinar detenidamente los tipos, las figuras y los símbolos que aquí se contiene para una mayor ilustración de las verdades divinas y su correspondiente aplicación a nuestra vida. Desde el principio de la historia de la humanidad, podemos notar cómo Dios quiere estar siempre muy cerca del hombre, manifestándole su amor, llenándole de grandes bendiciones, protegiéndole de todo peligro, ayudándolo en todas sus adversidades. Dios ha estado interesado en acercarse al hombre, y de alguna manera Dios se ha provisto de elementos y de situaciones para acercarse a su criatura. En la Biblia encontramos ese deseo de estar siempre con el hombre. El rey Salomón dedicó la construcción del majestuoso templo en Jerusalén
Era igualmente el propósito divino de morar y manifestar su gloria en medio de su pueblo. Segundo libro de Crónica, capítulo 6, verso 1 al 2, encontramos estas palabras. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Como este hombre sabio, él reconocía la grandeza de Dios, donde los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y él mismo reconoce la grandeza y la majestad de Dios. Mas él dice que él le haría una casa donde morara el Señor. Él era consciente que la presencia de Dios llena los cielos, llena la tierra. Pero según el libro de Crónica, segundo de Crónicas 6, verso 17 al 18, dice Salomón: Cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. También el profeta Isaías hace referencia a este gran propósito que Dios había tenido de habitar con los hombres, y especialmente con los quebrantados y humildes de corazón. El plan de Dios incluye al hombre para que Él sea su habitación. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 57, verso 15. Isaías 66, del 1 al 2 están estas escrituras. Está muy bien explicado aquí que Dios en el pasado manifestó su gloria, no solamente en el tabernáculo construido por Moisés, sino también en el templo hecho por Salomón. Eran figuras y sombras de algo verdadero que vendría a esta humanidad. Estas cosas que se hicieron y se edificaron no eran las realidades. Dios estaba hablando, estaba presentando escatológicamente el propósito de Dios de habitar con el hombre. Por eso, mis estimados hermanos, amigos, las cosas sucedidas en el Antiguo Testamento nos están declarando que Dios tiene algo mejor. El tabernáculo fue sombra o figura de otra habitación gloriosa que Él mismo iba a manifestar, según las promesas hechas a su pueblo. En Isaías capítulo 7, versículo 14, y el capítulo 52, verso 6 dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dice el Señor: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Las Escrituras manifiestan claramente y nos enseñan que el Dios único que se había manifestado en el tabernáculo y en el templo es el mismo Dios manifestado en carne. Porque las Escrituras dicen claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y encontramos otra parte que dice: e
increíblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Las citas de esto es San Juan 1:1, verso 14, 1 Timoteo 3:16 y 1 de Juan 1, del 1 al 4. La palabra de Dios nos declara enfáticamente todo lo relacionado al tabernáculo y al templo. Nos dice que esos no eran los lugares que quedarían permanentes, sino que eran figuras y ocuparon e hicieron su trabajo en el momento, dándonos a entender que Dios tenía algo mejor. El tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón, y luego el templo de Salomón fue desplazado. Se erigieron otros templos, también fueron desplazados. Y vino el verdadero templo. He aquí el tabernáculo de Dios con nosotros. El nuevo tabernáculo en el cual Dios se ha manifestado en los postreros de los tiempos para mostrar su gloria es Jesucristo. Por eso él mismo declaró a los judíos que eran bien conocedores del templo, de sus leyes, de su culto y de sus sacerdotes, diciéndoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y expresando Jesús referente a su cuerpo como el templo de Dios, morada de Dios, y que Dios habitaba en medio de ello, dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. San Juan capítulo 2, verso 19 al 21, capítulo 10, del verso 17 al 18. Mirando todas estas cosas, tenemos una secuencia muy lógica y preciosa respecto al propósito del Altísimo de morar o habitar con el hombre. En esta secuencia podemos mirar 3. Primero, habitó en el tabernáculo de reunión en el desierto. Segundo, habitó en el templo de Salomón en la ciudad de Jerusalén. Tercero, habitó en Cristo, tabernáculo viviente. El Señor ha venido desarrollando a través de los siglos un plan maestro de salvación. Ese plan maestro de salvación es para su pueblo. Si bien es cierto, había mostrado grandes maravillas y cumplido gran parte de ese propósito, no obstante, no iba a dejar las cosas comenzadas. Por esta causa él habló así con sus discípulos respecto a las cosas que vendrían después de su partida. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todas estas escrituras que están en San Juan 14, todas estas palabras que están en San Juan 14, verso 15 al 18, nos dice claramente que Jesús estaban esperando. Él dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, entonces el Espíritu Santo está ahí hablando a través de ese cuerpo. Es el mismo Dios.
Esta es una de las declaraciones más reveladoras del Señor con relación a la nueva habitación que Él tendría después de su manifestación en carne. Ahora lo señala a ellos y habla de estar en ellos. Fíjese, mire esas palabras tan importantes y que me gustaría que usted, mi estimado hermano, la analizara y pudiéramos entender que Dios escogió una nueva habitación después de su muerte, después de su resurrección y se fue. Ahora le dice a una multitud de creyentes: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Aquí dice que está morando con ellos, pero luego estará en ellos, es decir, dentro de ellos. ¿Cómo podía suceder esto? Si el Dios que es Espíritu estaba en un cuerpo de carne, porque Dios fue manifestado en carne, es obvio pensar que no iba a morar en un cuerpo dentro de otro cuerpo. Por eso Él dijo: vendré a vosotros. Está claro que Él vendría en espíritu a morar en el nuevo templo destinado para su habitación. Bien sabemos que a la iglesia se le compara en los escritos apostólicos como una casa, un edificio, un templo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 4 al 5 dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vemos más adelante que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y la Biblia dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2 del verso 1 al 4. Encontramos un apóstol en la Biblia confirmando este gran propósito cuando explica a aquellos asombrados concurrentes qué era lo que estaba sucediendo realmente y a qué obedecía el estruendo que los había dejado atónitos y perplejos. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y también dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, verso 16 al 21, y también el 2 del verso 38 al 39. Con el acontecimiento del día de Pentecostés, ahí fue inaugurado el nuevo tabernáculo viviente. En ese momento es la confirmación y la asignación de la iglesia como templo, como morada del Espíritu Santo, compuesto por hombres y mujeres, renovado por el poder del Evangelio, bautizados en el nombre de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo. Esto concuerda exactamente con las palabras de San Pablo que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Y encontramos en el Antiguo Testamento una alusión sobre esto y dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
Esto es a lo que se refiere también el apóstol Pablo cuando habla acerca del templo del Espíritu Santo. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Segunda a los Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18. La casa donde vive el Señor ahora y donde también se manifiesta y su gloria también la podemos palpar, donde también le habla el mundo de su iglesia, la cual Él compró con su propia sangre, la que limpió con el lavamiento santo por su palabra bendita y la que ha llenado con su Espíritu Santo. Por eso debemos entender que no somos cualquier grupo que se denomine cristiano. Debemos saber que somos la iglesia de Jesucristo y que Dios está hablando al mundo a través de su iglesia, porque Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Él nos habló a nosotros por el Hijo y al mundo le está hablando a través de su iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo. Por eso la iglesia de Jesucristo no debe ser mundana, no debe ser instrumento para este mundo de maldad, sino instrumento del Espíritu glorioso de Jesucristo para salvar al hombre, para llevarlo a la vida eterna. Es fácil decir a alguna persona que pertenece a esta o a aquella iglesia, pero es algo muy diferente. Es que realmente seamos, o sea usted, un templo o habitación del Espíritu Santo, donde el Señor manifiesta su poder y su gracia. Con toda certeza, el tema que estamos hablando, de que Dios ha escogido la iglesia como instrumento para hablarle al mundo. Usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad de hablarle a todo el mundo, mi estimado hermano. Pero hablarle no palabras religiosas, palabras de grupos, de denominaciones o de que esta y aquella otra. No, Señor. Es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Jesucristo no se puede denominar como por su cantidad, que somos millones, que somos miles, que somos la que tenemos el derecho. No, Señor. Es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia apartada del mundo, una iglesia gloriosa, sin contaminación, una iglesia que sabe hacer la diferencia, una iglesia que sabe entender que Dios nos ha escogido como luz de este mundo, como sal de la tierra. La Biblia dice que la morada de nosotros está arriba, dice la Biblia respecto a esto, que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque no somos de aquí, aunque estamos aquí en el mundo y fuimos arrancados de este mundo, mas sin embargo no somos del mundo. Y la iglesia de Jesucristo no necesita recoger elementos mundanos para exaltar y glorificar a Jesús, porque Jesús se glorifica a través de su Espíritu. El Espíritu Santo glorifica a Jesús y la iglesia glorificará a Jesús siempre con el mensaje de Él, la vida de santidad de Él. En las Sagradas Escrituras encontramos los tipos y las figuras son representaciones de la realidad que sería manifestada en un futuro, y ese futuro se cumplió lo que dijeron los profetas. Dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. El Señor mostró
todo lo del tabernáculo y todo lo del templo como figura serían como una maqueta de su maravilloso plan de salvación que se desarrollaría a través de los siglos y que sería manifestado para nuestra gloria en el tiempo postrero. También muchos objetos, nombres, lugares, números, colores y sonidos pueden ser tipo o una sombra de algo que es real, permanente y de valor eterno. Es necesario e indispensable entender la posición que tenemos como iglesia. El creyente verdadero de Dios que participa de esa vida del Espíritu no se deja manipular por el neocristianismo que se está manifestando. El cristiano verdadero se deja guiar por la palabra, y la palabra es espíritu y es vida. Su Espíritu Santo, la iglesia es la depositaria de su palabra, y predicar la palabra de Dios constituye en ocasiones elementos que perturban la vida personal, porque la palabra de Dios es dura al oído de los pecadores e incrédulos a la misma. Por eso, mis estimados hermanos, el Señor nos dice que debemos ser esa antorcha para guiar a la gente que están ciegas, para que escuchen la voz de Dios, para que Dios les hable al corazón a través de la predicación gloriosa del Evangelio. Nosotros en estos minutos que utilizamos en la radio queremos que usted haga un alto y piense que usted también puede pertenecer a esa iglesia gloriosa, que Dios lo puede estar llamando a través de este mensaje y usted debe escucharlo, porque usted también puede ser ese templo del Espíritu Santo, transformado por el poder de Dios, arrancado de las garras del pecado y del mundo, arrancado de los vicios, de los placeres, transformados por el poder de Dios, haciéndolo nueva criatura, como dice las Escrituras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esperamos que a través de esta explicación de la palabra de Dios, usted pueda llegar a los pies de Jesús, tomando una decisión firme de que usted necesita ser salvo y pertenecer a ese cuerpo que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Dios les bendiga y les ayude. Amén.